El 16 de octubre de 2002, la policía arresta a Yakov, de 14 años, en la escuela durante la clase de inglés, acusándolo de matar a la sobrina de Yana. Llegaron un par de agentes, entraron al salón junto con la directora y me pidieron que supuestamente los acompañara a la comisaría para hacerme un par de preguntas. Los investigadores obligan al adolescente a confesar y lo envían a una colonia por 15 años. Los años que Yakov estuvo en prisión fueron una dura prueba para él y sus padres, quienes sufrieron acoso y agresiones de los vecinos. Y 3 años después, en 2005, arrestan al verdadero asesino de la sobrina de Yasha. Resulta ser un asesino en serie y pedófilo, exagente de la policía, Sergei Tkach. Operó en Ucrania durante 25 años. Hola, soy Angelina y continuamos con el proyecto sobre crímenes notorios y personas peligrosas. No olviden que cualquier actividad en este video nos ayuda a seguir trabajando. Gracias. Sergei Tkach nació en 1952 en la ciudad de Kiselevsk, en la región de Kemerovo. El niño crece débil, pero luego practica levantamiento de pesas. Posteriormente, incluso llegará a ser candidato a maestro de deportes, pero durante uno de los entrenamientos sufrirá una lesión que le impedirá convertirse en atleta profesional. Luego sigue el ejército y trabajo en seguridad. Tkach se vuelve experta criminalista y estudia a distancia en la Escuela de Policía de Novosibirsk del Ministerio del Interior. Su carrera en los cuerpos de seguridad termina cuando, por curiosidad, decide falsificar un informe de peritaje forense. Por esto, la futura asesina serial incluso corre el riesgo de terminar tras las rejas. La dirección del Departamento de Policía del Distrito decide no abrir un caso contra su empleada y le solicita una carta de renuncia voluntaria. Tras ser despedida de los cuerpos de seguridad, Tkach trabaja en una estación de tren, abusa del alcohol y un año después comete su primer asesinato. Esto ocurrió en 1980 en Simferópol. Su víctima fue una joven a la que primero estranguló y luego violó. Un día, después de 2 botellas de vino, salí a caminar. Veo que viene una joven hacia mí. Al principio pasé de largo, pero luego sentí como si me hubiera dado una descarga eléctrica. La alcancé, la agarré y la llevé a los arbustos. Ella era más grande que yo, se resistió. Tuve que estrangularla. Sentí un alivio tan grande que no puedo describirlo con palabras. Personalidad egocéntrica y autosuficiente, que en general, aparte de sí mismo, a nadie más, ya sabe, como dicen, no se preocupe por mí. Mientras me tenga no me perderé. Bueno, eso es algo parecido a Tkacha. Presumía mucho de sus hazañas. Se jactaba de que mataba a las mujeres sin dolor. Aprendió a romper las vértebras del cuello de un solo movimiento de mano y decía, la mujer moría, la víctima moría absolutamente sin dolor, sin darse cuenta. Tras su primer asesinato, Tkach se muda a Pavlograd, Dnipropetrovsk, y empieza a cazar estudiantes de secundaria. Las primeras víctimas en la ciudad son Olia Dmitrenko, de 10 años, que asistía a la escuela de música, y Olia Shuvalova, cuya madre no pudo recogerla porque trabajó hasta tarde. Ambas niñas fueron estranguladas y violadas. Una fue hallada en el sótano de su casa y la otra en las ruinas de una fábrica de aceite. El cuaderno de música que desapareció de una mochila apareció después en la casa del maniático de Pavlograd. Desde agosto de 1984 vivimos con un miedo constante por nuestros hijos. Las mujeres y madres de Pavlograd, con lágrimas, les pedimos sinceramente ayuda para nuestro dolor. La situación en la ciudad empeoró tanto que vivimos con miedo por nuestros hijos y no sabemos quién será la próxima víctima. Ayúdenos. A Pavlograd llegan los mejores detectives de la Unión Soviética. Sin embargo, esto no lleva a la captura del asesino. Cierta inclinación hacia los jóvenes. Esto puede ser una atracción sexual, es decir, una desviación sexual específica, cierto grado de pedofilia que él posee. Pero para mí entiendo que esto es más un riesgo, es más por interés. Por eso, yo personalmente lo veo así, que siendo consciente de ello, él daba esas preferencias no solo por sus gustos, sino también por la reacción del público. O sea, es más resonancia, es más riesgo, es más yo. Tkach, como experta criminalista, cuida meticulosamente de no dejar pruebas en la escena del crimen. Él borra huellas dactilares y semen y pisa las huellas. Tkach estrangula a sus víctimas por detrás, presionando la arteria carótida, y luego las viola. Como recuerdo, toma ropa interior, joyas, cosmetiqueras o pasadores de las asesinadas.
deja los cuerpos en el bosque, cerca de la carretera o vías del tren, y se aleja caminando por las traviesas, que entonces tenían un fuerte olor por una sustancia especial. Así los perros no podían seguir el rastro del asesino. En Pavlogrado, Tkach comete unos 30 crímenes y luego se muda a Pologi, una ciudad de la región de Zaporozhye con cerca de 20.000 habitantes. Pronto, en los alrededores de esta ciudad hallan niñas y mujeres violadas y estranguladas. Mientras Tkach sigue libre, inocentes son castigados por sus crímenes. Ya hablamos del destino injusto de Yakov, quien estuvo en prisión 8 años y 3 meses por culpa de un pedófilo. Sin embargo, no fue el único condenado injustamente. 13 personas más, además de él, son castigadas por el asesino serial. Por ejemplo, acusan a Vladimir Svetlichny de asesinar y violar a la hija de 9 años de Oksana. El hombre se ahorcó en la celda del Centro de Detención Preventiva de Dnipropetrovsk antes del juicio. Tras su muerte, la vida de Lyudmila, esposa de Vladimir, y de sus 2 hijas se volvió un infierno. En Pavlogrado se convirtieron en parias. Valeria Korshunova y Alexandra Chutnik son juzgadas por los crímenes de Tkach en Pavlogrado, por lo que Alexander estuvo 10 años en prisión y Valery 15. La mayor parte de la culpa de todo esto recae en nuestras fuerzas del orden, y no solo en los empleados de la policía, la fiscalía y el tribunal, sino en todos ellos en conjunto. Usted entiende, los agentes atraparon, golpearon a alguien y obtuvo una confesión voluntaria. En ese tiempo funcionaba. Los fiscales cerraron los ojos. ¿Y eso qué? Apoyamos que los agentes se reunieron, los jueces ignoraron, ¿y qué pasa? Los fiscales me trajeron, se culparon y se dispersaron. Hasta el día de hoy parece que algunos de esos agentes han sido responsabilizados. En el año 2005, Tkach comete otro crimen. Mata y viola a una niña pequeña cerca del lago, y después asiste a su funeral. Allí, un habitante local nota al criminal, quien recordó haber visto a Tkach nadando cerca de un grupo de niños con los que la niña asesinada había ido a la playa. Yo conocía bien a su padre, éramos vecinos. Tuve que ir al funeral de la niña. Ese caso fue el que me arruinó. Cuando la esperé, ella estaba jugando con otros niños, 2 niños y 2 niñas. Debí haberlos matado también, entonces no me habrían atrapado. Creo que ellos me vieron y se lo dijeron a los adultos. En 2005 en Pologi arrestan al criminal. Durante el cateo en su casa encuentran ropa, zapatos, joyas y otras pertenencias personales que el maniático se llevaba consigo después de atacar a sus víctimas. Si no lo detenían en ese momento, igual lo harían después. Tarde o temprano ya actuaba abiertamente, por eso lo buscaron por un caso. Simplemente después empezaron a salir los demás. Testigos dijeron que en el centro de detención preventiva de Dnipro, donde Tkach estuvo antes del juicio, el criminal veía noticias y buscaba su apellido en los periódicos. El hombre se quejaba de que Chikatilo cometió menos crímenes, pero de él todos hablan y todos saben. No entienden. No soy una persona, soy una bestia como Chikatilo. Deberían hacer una película sobre mí. Escuché que le pagaron 3 millones por ayudar a preparar la película. ¿Y yo qué? Soy peor. Solo tengo miedo de una cosa, que me maten en la cárcel. Ahí no quieren a los que son como yo. Pero no importa, pelearé mientras tenga fuerzas. Me llevaré a un par de desgraciados conmigo a la tumba. En el año 2008, el tribunal declaró culpable a Sergei Tkach de 36 asesinatos y lo condenó a cadena perpetua. Un año después hubo otra audiencia judicial por 10 casos más y Tkach recibió una segunda condena de cadena perpetua. Hasta ahora no se ha determinado con certeza cuántas vidas cobró el maniático, pero según sus confesiones, en 25 años de actividad delictiva le quitó la vida a más de 100 personas. Mientras estuvo en prisión, Tkach hasta se casó. La rusa Elena vio por primera vez al asesino serial en la televisión cuando tenía 16 años y 6 años después comenzó a cartearse con el criminal. En su primera visita breve, Tkach le propuso matrimonio. Tuvieron una hija, Elisabetta. El 5 de noviembre de 2018, Sergei Tkach falleció por insuficiencia cardíaca. Ningún familiar ni amigo del criminal fue a reclamar su cuerpo. Fue enterrado por los empleados de la colonia de Sitomir número 8, donde cumplía cadena perpetua. ¿Sabe? Para mí personalmente, lo que recuerdo de Tkach es que no me provocó ni una sola emoción positiva. Aparte de él mismo, no mostró nada humano en absoluto. Ni remordimiento, nada, ni siquiera pensamientos inteligentes. Solo disfrutaba de sí mismo. Nunca me he encontrado con alguien así. Él es único en su tipo.
Como en historias previas del canal, seguimos contando sobre personas y manifestaciones humanas. Escriban sobre cuál de los especialmente peligrosos quieren escuchar después. Nos vemos pronto.